Venimos a tener una doble identidad. Nadie está en la capacidad de crear nada, pero el reino ya vino. Hola, bendecidos. Le damos gracias al Padre una vez más por esta oportunidad nueva que Él nos concede de poder ser edificados, disfrutar de ese pan celestial, ese pan espiritual, esa bebida que va a nuestro espíritu para ser formados. Vamos hoy a hablar acerca de la oración del Padre Nuestro y su cumplimiento. La oración que el Señor le enseñó a los discípulos a hacer antes de su muerte, y ellos la hicieron, oraban de esa forma, pero que tuvo un cumplimiento. Entonces vamos a través de las Escrituras, a la luz de la palabra, a ver el cumplimiento de esos pasos que el Señor le enseñó a los apóstoles en ese tiempo a orar. Esa oración era para ese momento. Y nosotros los cristianos, aunque no la repetimos al estilo religioso, tal como está ahí, pero de alguna forma le hacemos los pasos porque seguimos pidiendo lo que está en esa oración, pero eso ya tuvo su cumplimiento. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra cuándo se cumplieron esos puntos que tiene la oración del Padre Nuestro. Vamos a comenzar. Bien, mis bendecidos, vamos a trabajar en este tema, la oración del Padre Nuestro y su cumplimiento. Esta oración la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 9 en adelante. Los apóstoles le dicen al Señor: enséñanos a orar. Y el Señor le da una serie de pasos o de puntos para que ellos oraran de esa forma en esa temporada, en ese siglo, en ese tiempo. Pero que una vez cumplido o hecha la obra de Cristo en la cruz, ya ellos no iban a orar de esa manera. Porque lo que el Señor les enseñó a orar en ese momento era una serie de peticiones que tendrían su cumplimiento en el sacrificio. Pero como ahí todavía Él estaba vivo y estaba en su labor misionera, pues Dios les enseña una oración para meterlos en una fe y también para irlos metiendo a una transición, donde ellos más adelante irán a entender de que las peticiones que hay en esa oración, que fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo a través del sacrificio en la cruz, ya tendría su cumplimiento, por lo cual ellos ya no la irían a repetir de esa forma. Ya la oración cambiaría por una acto espiritual de un nivel superior. La oración comienza con una expresión muy bonita: Padre Nuestro. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 6 dice la Escritura: un Dios y Padre de todos. Tenemos que analizar cuando dice de todos, sobre todos, por todos y en todos. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 la Escritura dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos que tener en cuenta y analizar y estudiar, profundizar en qué condición está hablando allí, porque allí está hablando en una condición de un sentido más espiritual. Porque si estudiamos la Escritura, todos los seres humanos, justos, injustos, buenos, malos, sin importar raza, somos hijos de Dios por creación. Pero cuando ya usted y yo tomamos la fe de Cristo para internarla dentro de nuestro espíritu y unirla para que seamos uno con Él, entonces somos doblemente hijos. Por eso dice eso en Juan 1:12. Cuando la fe de Cristo se interna, venimos a tener una doble identidad o identidad de hijos para con Dios. Pero que toda la creación somos hijos de Dios, todos los seres humanos somos hijos de Dios por creación. Pues ahí dice: un Dios y Padre de todos. No hace una obsesión, y ahí está hablando en unos términos de creación natural. Cuando Dios creó, porque al hombre, al ser humano, no lo creó nadie más. Nadie está en la capacidad de crear nada. Tenemos que entender cuando Dios le hablaba a las personas: ustedes son hijos del diablo. Tenemos que entender ese nivel en lo que Él estaba diciendo, a lo que Él estaba llamando hijo del diablo. Entonces comienza con Padre Nuestro. Es una expresión bonita que Dios le enseña a los apóstoles para que ellos, a través de su oración, confiesen, profesen que tienen un Padre responsable, un Padre diferente a los padres naturales y un Padre fiel, que siempre ha sido nuestro Padre y siempre será nuestro Padre. Si nosotros miramos en el término natural, un padre de un hijo malo, pervertido, dañado, nunca
deja de ser padre porque ese hijo se dañó. Aunque algunos dicen no me vuelvas a llamar padre, pero en su interior sabe que es el padre. Y vemos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se pervirtió, pidió su herencia, la malgastó en prostitución y en maldad, pero en su corazón nunca dejó de creer que tenía un padre excelente. Y el padre tampoco nunca dejó de saber y de entender que él tenía un hijo. Por eso cuando el hijo viene arrepentido al padre, lo ve de lejos y el padre corre a abrazarlo, corre a besarlo y hace fiesta. Lo que quiere decir que nunca dejó de sentirse un padre. Lo mismo es Dios. No importa tu condición y mi condición. No importa la condición del ser humano, puede ser el más malo, pero Dios es su padre por creación. Pero como le digo, hay una necesidad de que el ser humano sea un hijo de doble identidad frente al Padre. Una identidad de hijo creado, pero también una identidad de hijo reconciliado, de hijo restaurado, de hijo redimido. Vamos a trabajar en 12 puntos que el Señor le enseñó a los apóstoles a orar y que tienen su cumplimiento. Segundo, que estás en los cielos. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 7 versículo 49: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Hablando de Dios en su manifestación, porque Dios lo llena todo, Dios lo llena los cielos y la tierra, pero que para una mente entendida sabe que Dios en los tiempos antiguos no se manifestaba como un ser espiritual dentro de nosotros como lo es ahora. Por eso en ese momento le enseñaba que estás en los cielos, porque su esencia se movía en los cielos creados, pero que una vez después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu del Padre viene a morar en nosotros. Por eso para su mente entendida y mi mente, ya no es Padre nuestro que estás en los cielos, sino Padre nuestro que estás en mi corazón, que vives en mí. Dice Juan capítulo 14 versículo 21 al 23: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El Padre se manifestará a él. 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? El versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire, está hablando, el Padre le amará. Por la fe que usted y yo hemos recibido, hemos como absorbido o atraído la esencia del Espíritu de Dios para que Él more dentro de nosotros, porque dice: el que guarda mi palabra, el que recibe la fe de Cristo que viene a través de esta palabra, entonces atrae el Espíritu por esa fe y por esa conducta y esa intimidad. Atrae esa esencia, ese Espíritu del Padre para que more en nosotros. Por eso ahí dice: vendremos y haremos morada con Él. Morada, casa, tabernáculo, templo. Eso somos nosotros para el Padre. Por eso ya el Padre, su Espíritu ha venido a morar en nosotros. Y por ese Espíritu que mora en nosotros, comenzamos a tener revelaciones, secretos, a ser convencidos, porque esa es la labor del Espíritu Santo o el Espíritu del Padre en nosotros, internado en nosotros. Vamos al punto número 3. Santificado sea tu nombre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4, dice la palabra: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Santificado sea tu nombre es una expresión de adoración que el Señor le estaba enseñando a los apóstoles. Una expresión que debería salir del corazón de ellos y en este tiempo del corazón de nosotros, para expresar una adoración, una alabanza a ese Dios maravilloso. Santificado sea tu nombre, porque quiere decir exaltarle, adorarle, glorificarle, magnificarle, reconocerle como lo que es Él, como ese Dios maravilloso. Todo lo que quiere decir es que ya tuvo su cumplimiento, porque a través de la obra de Cristo en la cruz perfecta, combinada o unida a la fe de Él, metida en usted y en mí, esa fe de nuestro Cristo y su obra hizo que nuestra boca se abriera para que saliera una alabanza, hizo que nuestra boca espiritual se abriera y se uniera
a la boca natural para que saliera una alabanza, una exaltación, un santificado sea tu nombre. Por eso ese Padre en nosotros, unidos por la fe de Cristo, ya ha sido santificado en nosotros, ha sido santificado por nosotros, ha sido santificado por la obra de nuestro Cristo en la cruz. Ese es el tercer punto: santificado sea tu nombre. Estos 3 puntos maravillosos que ya hemos hablado son 3 puntos que nos traen secretos profundos y maravillosos, que como usted y yo somos estudiosos, vamos a sacarle el contenido necesario para poder ser edificados al máximo, mis hermanos. Bien, entonces estas son las pequeñas luces de estos 3 primeros puntos. Son 12 puntos. Los que vienen son los más comunes. Los que siguen, en la próxima clase seguiremos con el 4, que es venga tu reino. Él les enseñó venga tu reino, pero el reino ya vino, ya está morando en nosotros. Dice que nos ha dado un reino inconmovible. Hágase tu voluntad, era la voluntad de una obra perfecta en la cruz, ya se hizo su voluntad. El pan nuestro de cada día nos lo dieron porque ese pan es Cristo internado en nosotros por una fe. Perdona nuestros pecados, fueron perdonados en la cruz. No nos metas en tentación, Dios no mete en tentación a nadie. Y líbranos del mal, ya nos libró hace muchos años en la cruz. Todo esto tiene su contenido y su profundidad, que la vamos a estar estudiando en los próximos capítulos. Así de que, mis bendecidos, este es el inicio de este tema maravilloso. Por eso cuando usted y yo comenzamos a entender el reino, ya nuestra oración es más de un agradecimiento. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios y vamos a la Escritura, todo lo que usted y yo podamos pedir, vamos a la Escritura, al nuevo pacto, y nos encontramos con la gran sorpresa de que ya no lo dieron. Y lo que pasa es que por falta de un entendimiento, de una profundidad, no nos hemos dado cuenta, pero todo ya nos lo dieron, tanto lo espiritual, que es lo más importante, y en eso espiritual nos dieron lo terrenal, sino que hemos hecho mal, como siempre hemos hablado, la tarea. Y por eso el desorden, porque nosotros, aunque el Padre Nuestro, como les decía, no lo repetimos tal como está ahí al estilo religioso, pero de alguna forma nosotros como cristianos le hacemos sus pasos, pidiendo el reino, pidiendo su voluntad. El pan nuestro de cada día, ese pan lo tergiversamos con las papitas, con la yuca, con todo eso, y entonces estamos totalmente distorsionados. Mis bendecidos, como siempre les deseo la mayor de las felicidades esta semana, que esas ricas y abundantes bendiciones que usted porta en su espíritu sean de gran provecho para usted, y no solamente para usted, sino para toda su familia. No olviden darles un like, un dedito arriba, para que sigamos llegando a muchas personas con este maravilloso trabajo, que no es inspiración de hombre, ni un tema de hombre, es la misma inspiración, la esencia de la palabra, la luz de la palabra. Así que, mis bendecidos, feliz semana para todos.